Ok, bueno, pues ayer nos quedamos, estamos viendo dispositivos de memoria o de almacenamiento, ¿sale? Entonces vimos lo que era la memoria principal, nos quedamos aquí. Y aquí tenemos dos ejemplos de memoria principal, ¿no? La memoria RAM y la memoria ROM, ¿sale? Les comentaba yo que la memoria RAM es una memoria volátil, es una memoria que al momento de que se apaga la computadora se borra por completo y que es usada por el procesador pues para almacenar la información de los programas con los que estamos trabajando en este momento, ¿sale? Por ejemplo, se cargan los datos que necesitamos para Windows, se cargan los datos que necesitamos para cualquier programa que tengamos abierto y que estemos trabajando, ¿no? Y pues obviamente dependiendo de cada programa, cada acción que hagamos dentro del programa pues ocupará mayor o menor cantidad de memoria, ¿no? Entonces es ahí donde se va almacenando la memoria con la que va trabajando el procesador, ¿no? Es la memoria con la que va trabajando directamente el procesador. La memoria ROM, esta memoria solamente es de lectura, en sí no se puede escribir sobre esta memoria. Y hay que mencionar que nosotros no podemos manipular ninguna de estas dos memorias, ¿sale? Es una memoria que depende completamente del procesador, ¿no? O sea, el procesador es el que se encarga de trabajar con esa memoria, ¿sale? Entonces, la memoria de la ROM es solamente de lectura y regularmente viene en la tarjeta madre, en algún chip de la tarjeta madre viene esa memoria incluida y es la que trae las instrucciones de arranque del sistema, ¿no? O sea, cuando ustedes prenden su computadora, el procesador automáticamente va a buscar información a esa memoria, a ese chip, para recuperar información y poder iniciar el sistema operativo con el que estemos trabajando, ¿no? Entonces, son dos tipos de memoria principal, ¿ok? Y pues características, sí, es mucho más rápida que la memoria secundaria, pero también es mucho más costoso, ¿no? Y pues bueno, ¿alguna duda sobre memoria principal antes de que pasemos a secundaria? Ok. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver. Constatar que se esté grabando. Sí. Bueno. Ahora, vamos a leer la definición de secundaria. Nos dice que es un conjunto de periféricos para el almacenamiento masivo de datos de un ordenador. ¿Ok? Cuando ustedes vean la palabra ordenador, significa más que es una computadora, ¿sale? Solamente que en España y en algunos lados de habla hispana se les llama el ordenador, ¿no? Se les dice un ordenador, es una computadora, ¿sale? Dice, con mayor capacidad que la memoria primaria, o sea, tenemos capacidad de almacenar mucho más, ¿ok? Pero también es más lenta, ¿ok? Y tenemos ahí que los dispositivos que caen dentro de esta categoría también son llamados dispositivos de almacenamiento masivo, ¿ok? Entonces prácticamente la memoria secundaria también es conocida como dispositivos de almacenamiento masivo porque es donde son las de mayor capacidad, ¿no? Y es aquella memoria donde vamos ahora sí a almacenar nosotros nuestra información, ¿sale? Y entre pues ahí hasta el momento el dispositivo de almacenamiento de mayor capacidad que tenemos es el disco duro, ¿ok?
Entonces es como les comentaba aquí, ¿no? El procesador necesita la memoria primaria, en este caso una memoria RAM, para poder ir almacenando datos temporales de las aplicaciones que estamos trabajando, ¿sale? Se apaga y se borra. Ahora, en mi memoria secundaria, que viene siendo mi disco duro, esta ya va a ser una memoria de almacenamiento donde los datos ahora sí ya no van a ser volátiles, ya van a estar ahí hasta que yo los borre o hasta que se eche a perder el dispositivo, ¿no? Entonces estos datos los vamos almacenando nosotros en el disco duro de nuestra computadora, y en dado caso de que nosotros empecemos a llenar el disco duro, también puede generar una lentitud en su computadora, ¿ok? Pero esa lentitud que se genera en la computadora por el disco duro es porque ahora cuando digamos que el procesador necesite ir a buscar datos al disco duro para llevarlos a la memoria RAM, mientras más lleno esté el disco duro, más es el costo de búsqueda. ¿Ok? Y pues más adelante les voy a explicar ahí el concepto de fragmentación para que ustedes también comprendan un poquito más también porque se va volviendo más lento un disco duro conforme le vamos agregando más información, ¿no? Ahorita vamos a quedarnos con la idea de que pues a más archivos, mientras más saturado está el disco duro, más difícil se le hace al procesador ir a buscar información, archivos, para poderlos llevar a la memoria RAM, ¿no? O incluso para poderlos trabajar de manera directa, pero mientras más lleno esté, va costando más, ¿no? Y además, pues cuando ya el disco duro ya está demasiado saturado, pues ya empezamos a tener problemas de espacio también, donde ya no tenemos dónde poder nosotros almacenar la información. ¿Ok? Entonces, para estos casos, ahí sí nos sirve comprarnos un disco duro externo o comprarle otro disco duro a nuestra computadora o con una memoria USB o con cualquier dispositivo de almacenamiento masivo donde nosotros podamos almacenar información. Podemos mover información del disco duro hacia ese otro dispositivo, ¿sale? Y con eso vamos liberando información en el disco duro, ¿ok? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de dispositivos de memoria secundaria, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, a ver, permítame, sí me están viendo, ¿verdad? Creo que José fue el único que salió. Sí, ¿y sí me escuchan? Ah, ok. Ok, bueno, vamos a comenzar. Creo que lo sacó su internet a lo mejor. Bueno, aquí tenemos ejemplos de dispositivos de almacenamiento masivo o memoria secundaria, ¿no? Por ejemplo, tenemos los discos flexibles, tenemos los discos compactos, tenemos memorias USB, tenemos el disco duro, ¿sale? Discos flexibles ya no se usan, discos compactos ya casi tampoco, pero pues todavía, bueno, ahorita digamos que es la era de las memorias USB, ¿sale? Y pues el disco duro hasta el momento sigue vigente, ¿no? Y no ha pasado de moda. Y si nosotros nos damos cuenta, podemos ver que estos dispositivos de almacenamiento masivo o de memoria secundaria también caen dentro de la categoría de dispositivos de entrada y salida. Fíjense que una memoria USB
También puede ser entrada, porque podemos introducir información hacia la computadora y podemos también extraer información de la computadora, ¿no? Entonces vean que un USB pues puede ser un dispositivo de entrada, puede ser un dispositivo de salida, por lo tanto es un dispositivo de entrada y salida, así como un dispositivo de memoria, ¿sale? O de almacenamiento, ¿ok? Bueno, antes de que pasemos a lo que sigue, solamente quiero comentarles. Ahorita se están empezando a usar unos discos duros. Bueno, ya tiene un tiempo que se están usando. Sin embargo, ahorita se empieza a usar un poco más porque los costos se han reducido. Entonces, sí es cierto que un disco duro es mucho más lento que una memoria primaria, ¿no? Tan solo por el hecho de que la memoria primaria, pues, a veces incluso se encuentra en la misma tarjeta madre. Pero hay unos discos duros que se llaman discos estado sólido, que funcionan mucho más rápido que los discos convencionales, ¿sale? Los discos duros, digamos que tradicionales, son unos discos duros, no sé si a ustedes les ha tocado verlos, son unos como tipos ladrillos, aunque incluso hay unos más pequeñitos, pero trabajan con discos magnéticos, ¿no? Donde se va almacenando la información. Pero ahorita los discos duros de estado sólido funcionan un poco más parecido a las memorias USB, que son por chips. Y esto hace que estos discos de estado sólido sean mucho más rápidos que un disco duro tradicional. ¿Ok? Sin embargo, también son mucho más costosos. ¿Ok? Quizás lo que me cuesta comprar un disco duro de estado sólido de 1 giga, perdón, de 1 tera, perdón, 1 terabyte, o de medio terabyte, me cuesta comprar un disco duro tradicional del triple o 4 veces más la capacidad de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dependiendo de para qué vayan ustedes a usar su computadora. Un disco duro de estado sólido la va a hacer mucho más rápida. Sin embargo, también va a ser más costoso. Y si ustedes almacenan mucha información, también quizás no sea suficiente un disco duro de estado sólido. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren una computadora donde ustedes van a trabajar, no sé, video, audio, y necesitan que sea rápida, muy probablemente lo ideal es que tengan un disco duro de estado sólido donde tengan instaladas sus aplicaciones, el sistema operativo, y aparte un disco duro tradicional donde vayan guardando los archivos que se generen, ¿sale? Y solamente en el de estado sólido se mantenga la instalación mínima necesaria para que ustedes trabajen y para que puedan trabajar con el documento que se encuentren trabajando en ese momento, y una vez que lo finalicen lo envíen al disco duro tradicional. ¿Ok? Antes de que continuemos, ¿alguna pregunta? Ninguna. Todavía. Ok, seguimos entonces. Ok. A ver, permítanme tantito porque... esta...
Esta la voy a usar ahorita allá arriba. La voy a llevar para arriba. Vamos a poner, bueno, aquí tengo. Vamos a poner aquí. Nada más para visualizar. Ok, aunque esto lo vamos a volver a tratar más adelante, va muy ligado al tema del almacenamiento, ¿sale? Y es la definición de bit, ¿ok? Tenemos que un bit es la unidad mínima de información empleada en informática, ¿sale? O en cualquier dispositivo digital, ¿sale? Con él se pueden representar dos valores cualesquiera, ya sea falso, verdadero, abierto, cerrado, blanco, negro, etc. ¿Ok? Solamente basta con que se asigne un valor al estado apagado de un bit y otro valor al estado de encendido. ¿Ok? Entonces, un bit podemos imaginarlo como si fuera un foco, ¿no? O una bombilla que tiene un estado apagado y un estado encendido, ¿ok? Entonces, básicamente, la información, si la queremos imaginar de alguna forma cómo se va guardando en mi disco duro o en cualquier dispositivo, es en forma de ceros y unos. ¿Ok? Entonces, esta secuencia de bits, de ceros y unos, es lo que forma la información, lo que da forma a los archivos y básicamente al software. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla con lo que vienen siendo las órdenes de magnitud de la información. Esto es básicamente como si ustedes se imaginaran, bueno, es como hablar de gramos, kilos, toneladas, ¿ok? Solamente que aquí la unidad más pequeñita y que no tiene, ahora sí que, o sea, no se puede dividir por nada, no se puede hacer más pequeñita, es el bit, ¿ok? Y es mi unidad mínima de almacenamiento. Y con un bit yo puedo representar hasta dos valores, 0 y 1. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo junto 8 bits, ¿sale? Yo ya tengo una unidad llamada byte, ¿sale? O sea, 8 bits forman un byte. Como, no sé, como 1000 gramos forman un kilo, por así decirlo, ¿no? Pero en este caso son 8. Entonces, 8 bits forman un byte, ¿sale? Y un byte me sirve para poder representar un carácter, ¿sale? Entonces, cuando ustedes están escribiendo, por ejemplo, un documento en Word, cada carácter que ustedes escriben aumenta de tamaño ese archivo en un byte, o se hace en 8 bits. ¿Ok? Entonces, prácticamente una A mayúscula es igual a un byte. Una A minúscula es igual a un byte. ¿Sale? De ahí, si nosotros juntamos 1024 bytes, equivale a un kilobyte. ¿Sale? ¿Y qué puedo yo hacer con un kilobyte? Pues bueno, un archivo de texto, aquí dice un archivo de texto plano. El texto plano se requiere a texto puro, o sea, sin formatos, sin colores, sin tipos de letra, que agregue información adicional. Simplemente texto plano, o sea, nada más los puros caracteres, ¿sale? Un archivo de texto plano, pues digamos que tiene un
estimado de 20 kilobytes. Ok, digamos que obviamente esto varía dependiendo del tamaño del archivo, o sea, de qué tanto, o sea, no va a ser lo mismo una novela en texto plano que un memorándum o una carta en texto plano, ¿no? Entonces, eso es un estimado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, pues, podemos usar más o menos 20 kilobytes para un archivo de texto plano, ¿sale? Pero fíjense que ya estos 20 kilobytes, si yo los quisiera transmitir a ceros y unos, lo tendría ya que multiplicar por 1024 bytes y luego por 8 bits para tener el número de bits, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos otra unidad de medida, por así decirlo, ¿no? Otra magnitud de la medida. Aquí tenemos 1024 kilobytes, o sea, si yo junto 1024 de estos, ya obtengo algo que se llama un megabyte. ¿Sale? Un megabyte. Si ustedes, por ejemplo, llegaron a utilizar los disquetes, a ver, permítanme. Adelante. Ya nos volvió a entrar José, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Si nosotros juntamos 1024 kilobytes, formamos un megabyte. Les decía que si ustedes llegaron a usar disquetes, un disquete de esos cuadraditos, los duritos, porque habían uno que eran más grandes, suaves. Esos no recuerdo bien, pero creo que su tamaño eran medio megabyte, o sea, como 512 kilobytes, ¿no? Pero ya los chiquititos, los disquetes que les llamaban de 3 un medio, me parece, 3 un cuarto, 3 un medio, esos disquetes podían almacenar 1.4 megabytes más o menos aproximadamente, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que un MP3 ahorita puede ser que ocupen más dependiendo igual de la calidad, pero pues regularmente podemos decir que un MP3 rondará entre los 3 y los 5 megabytes, ¿sale? Entonces, imagínense que ustedes quisieran guardar una canción en 1 megabyte, ocuparían quizás entre 2, 3, 4 o 5 disquetes, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen una canción en MP3 y la quisieran compartir y todavía estuviéramos en este punto de la historia, necesitaríamos 5 disquetes aproximadamente, entre 3 y 5 disquetes, para poder llevar una canción, para poder partir una canción, ¿sale? Entonces, esto es para que se vayan dando una idea de cómo ha ido evolucionando la capacidad de almacenamiento. Ahorita ustedes pueden encontrar memorias USBs con 16 gigas, mínimo 8 gigas. De hecho, ya no encuentras una de las pequeñitas. Y aquí es donde entramos a lo que viene siendo la unidad de medida de gigabyte, ¿sale? O la orden de magnitud de gigabyte, donde ya 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes, ¿sale? Entonces, que regularmente había un formato, no sé si sigue existiendo, un formato que se usaba mucho para pasar películas, que se llamaba DivX. Regularmente una película rondaba alrededor de 1 gigabyte. Obviamente ya las películas actuales con mejor definición y más calidad ocupan mucho más, ¿no? Pero regularmente una película, digamos que en ese entonces, en esa calidad y en este formato,
podía ocupar 1 GB, ¿sale? Entonces, ustedes imagínense cuántos disquetes necesitarían ya para compartir una película. O sea, al menos 1024 disquetes, ¿ok? Y es aquí a donde entramos a lo que les decía de los USBs. Los USBs en un principio comenzaron con la mitad de este espacio y luego fueron creciendo y ahora ya tenemos las USBs ya incluso se encuentran en las papelerías USBs de 16 GB, incluso de 32. Y ya en tiendas más especializadas, ya incluso de 64 y creo que ya está de 128, si no es que más, ¿sale? O incluso ya los discos duros portátiles ya son chiquitos y pues ya almacenan ya no gigabytes, ya almacenan terabytes, que son 1024 gigabytes, ¿sale? Entonces, en 1 TB podemos poner hasta 800 películas, ¿sale? Películas de estas, ¿no? Porque ya igual, si ahorita tienen películas ya que ocupen más, pues igual y ya son menos, pero con mejor calidad, ¿no? Entonces, el salto en cuanto a almacenamiento ha ido, digamos que, ha ido evolucionando, con fuerza. Y si ustedes se dan cuenta, ahora ya tenemos capacidad de almacenamiento mucho mayor y en tamaños cada vez más reducidos. Si incluso las tarjetitas, las que van en los teléfonos, las de expansión de memoria, son tarjetas de 16 gigas, de 122 gigas, creo que a veces traen hasta los teléfonos. Entonces, fíjense cómo lo que antes necesitaríamos, o sea, si quieren, por ejemplo, un DVD que pueda almacenar 4.5 gigas, ¿cuántos disquetes necesitaríamos para almacenar la misma información en ese DVD? ¿Sale? Entonces es básicamente una tablita aquí de referencia para que ustedes se vayan dando una idea, ¿no? de cómo ha ido cambiando este asunto, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Pues va a estar difícil porque creo que ya no se encuentra. Lo que pasa de esos disquetes, habría que ver si todavía sirven. Porque no sé si el material del que están hechos adentro son unas laminitas muy, muy delgadas, parecen acetatos. No sé si aguanten, por ejemplo, la humedad, ¿no? A mí me ha tocado ver incluso CDs que no son, pues que en teoría, pues eran más confiables que los disquetes, que incluso ya es como que les cae ahí humedad y se manchan o se empiezan a corroer. Entonces sí, ese es un detalle. Ok, sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ninguno, seguimos entonces. A ver, nomás le voy a mandar un mensaje a José que reinicie su computadora. Ahí está él, ya llegó. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Sí, pero ya lo logró, es lo bueno. Ok, bueno, y aquí es donde es la misma tablita, ¿no? Que habíamos manejado. Es esto, pero ya en forma de tablita, ¿sale?
Y aquí tenemos una pequeña gráfica, pero de hecho nada más se alcanza a ver gigabyte, porque ya lo que vienen siendo megabytes, kilobytes y bytes ya se encuentra muy pequeñito, ¿no? Como para que se alcance a visualizar, ¿no? Entonces nada más como para que se den cuenta, ¿no? De la magnitud de cuánta información se va almacenando, ¿no? Ok. Ahora, estas medidas de información son de almacenamiento, pero también ténganlo en cuenta, por ejemplo, en velocidad, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes contraten internet, ahorita creo que la velocidad, no sé si siga en gigabytes o en megabytes, pero es la cantidad de información que pueden recibir, ¿sale? Por minuto, por segundo, ¿no? Entonces, ténganlo pendiente. O sea, por ejemplo, cuando ustedes van y contratan, por ejemplo, en un plan de teléfono y les dicen, ustedes tienen disponible 1 GB de información, porque ya ahorita ya no se les dice un megabyte, o 1 KB, 1 TB. Ahorita comercialmente y digamos que lo de moda es 1 mega o te damos tantos megas o te damos 1 GB o 2 GB o hasta 1 TB, hasta 1 TB. Es simplemente lo mismo. 1 mega es lo mismo que 1 MB, 1 GB es 1 GB y 1 TB es 1 TB. ¿Ok? Entonces, si ustedes les dicen que en su plan de teléfono tienen hasta 1 GB de información para descargar, pues tengan pendiente que con una película que ven en internet usando sus datos, ahora sí que se gastan ese giga, ¿sale? O si por ejemplo escuchan música, pues ya ahí ya pueden hacer su cálculo. Acuérdense que un giga son 1024 megas y que una canción ocupa entre 3 y 5 megas, quizás un poquito menos porque me imagino que ya los servicios también, pues ya uno no descarga, digamos que escuchan audio por alguna plataforma de audio, entonces imagino que igual ya está optimizado para que no pese lo mismo la canción, ¿no? A lo mejor baja un poquito de calidad, pero para que la información que se descarga sea menos y les consuma menos datos, ¿no? Entonces nada más para que lo vayan teniendo pendiente y pues lo vayan considerando, porque muchas veces, bueno, me ha tocado muchos alumnos que sí, o sea, ellos van y les dicen, maestro, es que me están dando tantos gigas pero yo no sé qué es. Bueno, pues ya saben que son los gigas y que son los megas, ¿no? Para que ustedes ya lo tengan pendientes. Igual cuando contraten su internet, pues revisen hasta cuántos megabytes o gigabytes tengo derecho en cuanto a velocidad, ¿sale? Ok. Preguntas antes de que pasemos al siguiente tema de dispositivos de procesamiento. Ninguno. Excelente. Entonces continuamos. Bueno, tenemos que los dispositivos de almacenamiento son aquellos que se encargan de realizar el trabajo pesado, el trabajo rudo del equipo de cómputo, ¿no? Que viene siendo pues todo el proceso, todo el procesamiento. Procesan los datos introducidos por el usuario y de acuerdo con los pasos determinados por un programa proporcionan un resultado específico. O sea, sé que estos dispositivos de procesamiento son los encargados de realizar todo el procesamiento de la información, desde que estamos introduciendo los datos, que estamos escribiendo con el teclado, de que estamos dando un doble clic, de que estamos escuchando música, todo el trabajo duro
se realiza con estos dispositivos, ¿no? Y el principal de ellos, pues, es el procesador, ¿sale? Es el procesador que el cual, por el cual, digamos que es el que se encarga de realizar todos estos cálculos, ¿ok? Entonces, como siempre les comento a los alumnos, la computadora no es que piense. O sea, cuando uno dice es que la computadora se equivocó, la computadora no hace lo que yo quiero, no es que la computadora piense y diga, no voy a hacer lo que me están pidiendo, sino que yo lo estoy pidiendo mal, o quizás la rutina programada para que la computadora haga cierta tarea está mal hecha, y es error de quien la hizo, no de la computadora, ¿sale? La computadora simplemente se encarga de recibir datos, procesar y devolver datos, ¿sale? Entonces, aquí tenemos una definición que dice lo siguiente, dice, la CPU, siglas en inglés de Unidad Central de Procesamiento, es el componente fundamental de una computadora, encargado de interpretar y ejecutar instrucciones y de procesar datos, ¿sale? En las computadoras modernas, la función de la CPU la realizan uno o más microprocesadores. Se conoce como microprocesador, a una CPU que es manufacturada como un único circuito integrado, ¿sale? Vamos aquí a Google y vamos a poner ahí está. Esto que tenemos aquí son procesadores, ¿sale? Entonces, estos viene siendo el cerebro de la computadora, ¿no? Son los microprocesadores y son los que se encargan de realizar todas las operaciones de procesamiento, matemáticas, lógicas, ¿sale? En la computadora, estos cuadritos, ¿sale? Esos son los microprocesadores y algo a lo que también se le suele llamar un CPU, ¿ok? Y es aquí donde viene esta pequeña definición. Por ejemplo, comúnmente se le dice CPU al gabinete de la computadora con todos los dispositivos incluidos en él, ¿ok? Y a este gabinete van conectados todos los periféricos necesarios, tanto como teclado, mouse, monitor e impresora, ¿sale? Aquí nada más hay que aclarar que las siglas de CPU se refiere a esto, ¿sale? Unidad Central de Procesamiento, ¿sale? En inglés Center Process Unity, ¿ok? Entonces, si nosotros lo vemos visto desde afuera, por así decirlo, vamos a poner la mayoría de la gente se refiere a esta cajita como un CPU, ¿sale? Es una costumbre ya, ¿no? De que cuando hablamos de las partes de la computadora, a esta cajita donde está todo la tarjeta madre, los discos duros, el procesador, comúnmente se le llama CPU. Pero también se le llama CPU al procesador, ¿sale? Y esto es porque ambas caen dentro de lo que vendría siendo la definición de CPU, o sea, de la unidad central de procesamiento, ¿sale? Aquí nos dice, en las computadoras modernas la función de la CPU la realiza uno o más microprocesadores, ¿sale? Se conoce como microprocesador a una CPU que es manufacturada como un único circuito integrado, ¿ok? O sea, que si yo veo esta plaquita, este procesador, es una unidad central de procesamiento, ¿sale? Porque
A ella se conecta a través de la tarjeta madre todos los dispositivos y es la encargada de realizar los procesos, ¿sale? Pero si yo lo veo desde afuera de la computadora, este gabinete también cae dentro de la definición de CPU. También es una unidad central de procesamiento, porque ahí conectamos el mouse, conectamos el monitor, conectamos cualquier dispositivo con el que vayamos a trabajar, ¿sale? Entonces, no está equivocado decir que esto es un CPU, o no del todo equivocado, así como tampoco está del todo mal decir que esto es un CPU, o no está mal, porque en realidad no está mal, ¿no? O sea, todo depende del enfoque en el que le demos. Si lo estamos viendo pues desde fuera, un gabinete es un CPU, es una unidad central de procesamiento. Todos los dispositivos van conectados aquí. Y ya viéndolo por dentro, el procesador también es un CPU, ¿sale? Entonces, ambos elementos caen dentro de la definición de un CPU, ¿sale? Y es por eso que es muy común que la gente les diga, no sé, es que mi CPU está fallando. Entonces, pues ya sabemos que se refiere a mi gabinete, ¿no? Lo más probable, ¿sale? No sé si queda claro este concepto o hay alguna duda, una pregunta. Ok, bueno, entonces seguimos. Ok, aquí tenemos es esto que acabamos de ver hasta aquí. Es mi clasificación del hardware, pero por su función, ¿sale? Y tenemos una clasificación de cuándo es básico y cuándo es complementario. Pues básicamente, un hardware básico es lo mínimo necesario para que una computadora tenga una funcionalidad mínima, ¿sale? Actualmente, lo mínimo que necesitamos en una computadora, el hardware mínimo necesario, es un medio de entrada, un medio de salida, una unidad de procesamiento y un medio de almacenamiento, ¿sale? O sea, necesitamos un teclado, un mouse, un monitor para poder ver, un CPU o un microprocesador, ¿sale? Y la unidad de almacenamiento que pues va a ser mi disco duro, ¿sale? Y aquí es donde tenemos esa definición que nos dice que en una computadora actual el hardware básico está constituido por un monitor, un teclado, un mouse y la CPU, ¿sale? Mi unidad central de procesamiento, el cual consta de lo que viene siendo el gabinete y por dentro, contiene lo que es mi disco duro, mis memorias RAM, que vienen siendo el almacenamiento, ¿sale? Porque necesitamos un medio de almacenamiento, mi microprocesador y los demás dispositivos indispensables que van dentro de la CPU, ¿no? Que vienen siendo que si la tarjeta madre y todos los circuitos que vienen con la tarjeta, ¿sale? Y pues el hardware complementario es el hardware que se utiliza para, digamos que, expandir la funcionalidad de una computadora, ¿sale? Y regularmente cumplen con ciertas funciones específicas, ¿sale? Pero que no son necesarias para el funcionamiento mínimo de una computadora, ¿no? O sea, pues un micrófono no es necesario para la función mínima
de una computadora, una cámara tampoco, un escáner, una impresora. Todos esos dispositivos no son básicos, ¿sale? Son complementarios porque sirven justamente para expandir la funcionalidad de la computadora, ¿sale? Son medios de entrada, de salida, de almacenamiento extra que pueden ampliar la función de mi computadora. ¿Ok? Y aquí tenemos una tablita con ejemplos, ¿sale? De lo que viniera siendo la clasificación que acabamos de ver. Tenemos ejemplos de dispositivos de entrada, ejemplos de dispositivos de salida, de almacenamiento que bien pudieran ser también de entrada o salida. Ojo, salvo los CDs o DVDs que no se pueden, donde no podemos grabar, ¿no? Y esos que ya vienen grabados y todo, pues nada más son de entrada, ¿no? Lo que vienen siendo dispositivos de procesamiento y dispositivos que cumplen ambas funciones, entrada o salida. Y pues estas son tarjetitas de red, ¿no? Que también pudieran estar aquí estos, ¿no? Que pueden ser también de entrada o salida. ¿Ok? Y es lo que les decía ayer. Entrada, pues tenemos el escáner solito y salida a la impresora solita, ¿no? Este es un plotter, la impresora. Y así tuviéramos un multifuncional, pues ya lo podríamos poner aquí en la clasificación de entrada y salida. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ninguna. Bueno, vamos a ver. Estamos grabando. Bueno, vamos a ver el tema de los cables. Esto ya nada más va a caer dentro de terreno informativo. Muchos de estos cables ya no se usan. Solamente es para que por si acaso tienen alguno ahí en casa, ya puedan ver si ya no sirve o si todavía pueden sacarle algún provecho, o pues cultura general, ¿no? Para ir sabiendo digamos que para qué sirve cada uno de estos cables que tenemos por aquí, ¿no? Estos cables que tenemos aquí en la foto son cables que se usaban antes para conectar dispositivos o sea, discos duros, por ejemplo, o unidades como de una lectora de CDs, una lectora de disquetes a la tarjeta madre, ¿sale? Las tarjetas madres venían con estas entradas y se conectaban a través de unos pines, son unos alambritos, por así decirlo. Y también se conectaban tanto a la tarjeta madre como al dispositivo que fuéramos a conectar, ¿sale? Fueron reduciéndose en tamaño porque había unas que eran bastante grandes, luego fueron haciéndose cada vez más pequeñas. Así se llamaban, fajas ID, ¿sale? Pero pues ya actualmente, ya en las computadoras actuales ya no se utilizan. Bueno, en las computadoras actuales de quizás 10, 15 años atrás se empezaron a dejar de utilizar, ¿no? Fueron sustituidas por unos cables que se llaman SATA, ¿sale? Unos cables SATA que son los que se siguen usando hasta la actualidad y que además de ser más pequeñitos y esto permitirnos tener gabinetes más pequeños, también digamos que permiten que la información, no encontraba yo la palabra, perdón, también permiten que la información viaje de manera más rápida, ¿ok? Entonces estos, aparte de que eran más grandes,
la velocidad de transferencia de la información era más lenta que la de los cables SATA, que son estos, ¿sale? Estos cables que tenemos acá son los nuevos que se utilizan para conectar unidades lectoras o discos duros o cualquier dispositivo, bueno, no cualquier dispositivo SATA, a mi computadora, ¿sale? Son más pequeños y permiten una mayor velocidad de transferencia de información que mis fajas ID, ¿sale? Ahora, aquí tenemos algo muy importante. Nos dice que a diferencia de las fajas ID, estos cables son punto a punto y deben conectarse uno por cada dispositivo. Si se dan cuenta, aquí yo tengo tres conectores. Las fajas ID así estaban fabricadas. Digamos que este conector iba a la tarjeta y podíamos usar estos dos para dos dispositivos. En el caso de los cables SATA no. Es uno a la tarjeta y uno al dispositivo. Y si quiero otro dispositivo necesito otro cable SATA. ¿Ok? Entonces es la diferencia. Y ahorita estos cables son los que se están usando, ¿sale? Hay diversas versiones, SATA 1, SATA 2, creo que ya estamos hasta SATA 3, que pues obviamente son mejoras, pero más que nada en cuanto a los puertos, para mejorar la velocidad de información, pero siguen siendo bastante similares o prácticamente iguales, ¿sale? Estos cables se llamaban PS2 y servían para conectar, entre otros periféricos, al mouse y al teclado, ¿sale? En un principio venían todos del mismo color, o sea, si teníamos un mouse de color verde, negro, pues venían los cables de color negro, lo teníamos blanco y el cable venía de color blanco, pues todos venían de color blanco, pero conforme fue pasando el tiempo, empezaron a venir unos códigos de color. Entonces el conector que era de color verde era regularmente del ratón y el color morado era para el teclado, y en la parte de atrás de la computadora traía sus dos conectores y ya traía el color verde para que nosotros supiéramos que ahí vamos a poner el mouse y el color morado para que supiéramos que ahí vamos a poner el teclado, ¿sale? Pero pues estos ya pasaron a la historia. Todavía se puede alcanzar a ver alguna que otra computadora donde se puedan ocupar, pero ya fueron sustituidos por los cables USB, ¿sale? Ahora, USB tenemos muchas variaciones. Por ejemplo, tenemos los micro USB que se conectan quizás a controles de videojuegos, a celulares. Tenemos este tipo de USB que en este extremo es como cuadradito, como para impresoras. Los USBs tradicionales, ¿sale? Pero pues ya son ya este tipo de cable, este tipo de conexión USB ya sustituyó a lo que venía siendo antes el PC2, ¿no? Entonces ya ustedes cualquier periférico que conecten ya va a ser prácticamente mediante un USB, ¿sale? Bueno, vamos a ver primero porque este es más antiguo que el otro que se mostró. Y este es mi cable VGA, ¿sale? Este cable es un cable de video que se usaba para conectar la computadora con el monitor. Incluso las primeras televisiones de pantalla plana traían una entrada de este tipo para que pudieran conectar su computadora a la televisión, ¿sale? Estos cables permitían, digamos que, enviar la señal de video, ¿sale? Y traían ahí sus tornillitos para que los afianzáramos tanto al monitor como a la computadora, ¿sale? Entonces estos cables son VGA. Todavía, digamos que si ustedes tienen monitores
o televisiones de algunos años atrás, puede ser que todavía ocupen este tipo de salida de video, o incluso algunas laptops todavía tienen este tipo de salida de video, y pudieran conectar ya sea su computadora o su laptop a una tele o un monitor. Todavía se mantiene vigente en algunos casos, ¿sale? Como no es todavía tan, digamos que todavía las computadoras alcanzan a traer estas entradas por el hecho de que todavía hay monitores que los permiten, ¿no? Que permiten el uso. Entonces no está del todo obsoleto, aunque pues de poco en poco pues va a ir desapareciendo, ¿no? El uso de este cable. Y pues este cable pues es el que poco a poco va a ir sustituyendo al cable de video, ¿sale? Este es un cable que se utiliza para transmitir señales de video en alta definición y también de audio en alta definición, ¿sale? Si por ejemplo ustedes tienen una tele que es alta definición y la conectan a algún dispositivo a través de este cable, pues quizás no van a poder tener la definición adecuada, ¿no? La definición total que se puede alcanzar con este cable de audio y video. Perdón, sí, alta definición, ¿no? Entonces, este cable, cuando comenzaron a salir las televisiones en alta definición, se empezó a volver poco a poco más usado y pues ahorita es digamos que el estándar para la alta definición, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, no sé, su sistema de cable y tienen su cajita donde les dan la señal en alta definición y lo conectan mediante este cable o lo conectan mediante, ya no tengo otro de video, pero hay otro de video que es como estos, ¿sale? En realidad no están teniendo la alta definición completa, ¿no? Necesitan un cable como este para poder visualizar en alta definición los contenidos. Y además, a diferencia de este cable también transmite audio. Entonces, con un solo cable pueden transmitir audio y video. ¿Ok? Este cable se usaba también para conectar dispositivos. ¿Sale? Este cable se llama cable paralelo y regularmente se usaba para dispositivos como impresoras, escáneres, ¿sale? Y había un puerto en la computadora que se llamaba LPT donde se conectaba, ¿ok? Este cable también ya no se usa, ya todo lo que se conecta a la computadora o la mayoría es por medio de un cable USB, ¿sale? Con tecnología USB. Entonces este cable ya está obsoleto y ya no sirve, salvo que tengan una impresora o una computadora antiguas y quieran usarla. Este cable prácticamente ya no se usa. Este cable es el que se conoce como cable UTP y es el que se usa o que comúnmente se conoce como un cable de red, ¿no? Entonces, si ustedes tienen internet y de repente les falla su módem inalámbrico o la parte inalámbrica del módem, pueden conectar este cable a su computadora y van a tener internet, ¿no? O también podemos hacer conexiones locales, o sea, de varias computadoras en un mismo lugar a través de este cable, ¿no? Entonces, este cable tiene un código de colores porque, no sé, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero por dentro tiene, no recuerdo si son como 7 u 8 hilos de colores. Entonces, esos hilos, cablecitos, depende del orden en que nosotros los pongamos al momento de que le pongamos la clavija, ¿no? A eso se le conoce como ponchar un cable, ¿no? Ponchar un cable es ponerle la clavija a una punta de este cable y el orden de los cablecitos
va a afectar, ¿sale? Hay un orden correcto para que funcione como cable de internet. Hay otro orden para que funcione como un cable que va conectado de computadora a computadora, ¿ok? Si nosotros ponchamos un orden y lo estamos usando para otra cosa, no va a funcionar. Entonces hay un orden para ponchar estos cablecitos y y pues lo podemos usar para poder tener internet, ¿no? A veces igual, por ejemplo, si el modem está fallando, a mí me ha pasado de que llamas a servicio y te dicen conecta tu computadora al modem con un cable. Pues ya saben que este es el cable que van a necesitar para poder hacerlo, ¿no? Entonces, este es el cable que se utiliza para conexiones de red, ¿ok? Este es un cable de 3,5, es un cable de audio que pueden servir para conectar bocinas o conectar micrófonos hacia la computadora, ¿no? Obviamente las bocinas se conectan a una salida, ¿sale? Y los micrófonos o cualquier dispositivo de entrada puede ser que conecten algún dispositivo de musical a la computadora o algo, tiene que ser por una entrada, ¿sale? Entonces aquí tenemos que regularmente el color verde suele ser usado para bocinas, o sea, para salida, y el color morado para micrófonos, ¿sale? Entonces esto ya lo tendrían que checar en su computadora. Regularmente, además de los colores, viene ahí un dibujito que les dice si es entrada o es salida, ¿sale? Bueno, y sería este sería el tema de lo que vendrían siendo los cables. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Sí, no, estoy leyendo aquí el chat. Sí, la verdad sí ha ido evolucionando mucho. Y de hecho, digamos que a pasos agigantados, ¿no? Y incluso, pues bueno, ya tenemos conexiones inalámbricas, ¿no? Ya por Wi-Fi, Bluetooth. Sin embargo, los cables siguen siendo gran parte de, de la conectividad todavía, ¿no? ¿Ustedes cómo piensan que se envía información de Europa a América? Digamos que alguien de Europa que entra a la página de Google y digamos que la información de Google está en América, ¿cómo piensan que viaja esa información? Es pregunta. Por medio de Internet, pero ¿cómo viaja la señal de Internet? A través de códigos, pero ¿a través de qué medio? Sí, pero ¿cómo viaja la información? ¿A través de qué medio? ¿Qué dispositivos? Por los satélites. ¿Y qué más, además de satélites? Por redes. Sí, o sea, sí viaja por satélite. Sin embargo, mucha de la información viaja por cables submarinos que conectan a los continentes, ¿no? Y muchas veces es más rápido y más confiable que por medio de satélites. A veces la información que viaja por satélite puede ser más lenta. Entonces, sí, entonces los cables submarinos siguen estando vigentes, ¿no?
sobre todo porque hay cables de material que viene siendo la fibra óptica, ¿no? Que es, digamos que es el cable donde la información hasta el momento viaja de manera más rápida, ¿no? Prácticamente, bueno, no sé, no me atrevería a decir a la velocidad de la luz, pero es luz lo que viaja a través de esos cables. Y la información que se envía a través de esos cables de fibra óptica es luz. ¿Sale? Bueno, microondas no estoy seguro, pero bueno, no sé si la señal por satélite sea en microondas. Sí, hay cables submarinos, eh, lo que les comentaba, cables de fibra óptica. Incluso, pues cuando la fibra óptica se daña y hay que darle mantenimiento, pues ahí van los barcos a buscar en el fondo del mar dónde está el cable, dónde está el sector que se dañó y lo levantan y y le empiezan a dar mantenimiento, ¿no? Y a veces cuando se daña alguno de esos cables puede ser que algunos países se queden incomunicados. Se ha dado el caso, ¿no? Y la señal por satélite sí se usa también, pero a veces falla, ¿no? O sea, falla en el sentido de que no es igual de confiable, ¿no? Quizás para eh, ciertas cosas sí sea mejor el uso de la señal por satélite, pero lo que viene siendo eh, información que del día a día de internet, yo estoy casi seguro que la mayoría viaja por estos cables, ¿no? Submarinos. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario antes de que finalicemos por hoy? Eh, Bueno, creo que eso es un poquito igual y publicidad. Exactamente, no les puedo decir cómo funciona el 100 así, porque pues no he estado inmiscuido en las telecomunicaciones, pero en realidad la señal de nuestro celular no viaja a un satélite, sino viaja a torres. Entonces quizás cuando no tenemos señal en algún sitio, es porque no alguna de las torres, porque pues la Tierra es redonda, alguna de las torres no estamos cerca, ¿no? O estamos fuera del área de alcance de las torres de comunicación. Entonces, ahí sí, subir a un lugar alto, eh, pues digamos que tenemos más acceso a lo que vienen siendo las torres, ¿no? De hecho, un GPS, por ejemplo, el GPS es una señal, esa sí es vía satélite. Un GPS te ubica en algún punto geográfico, o sea, por medio de satélite. Pero antes habían GPS que era el puro GPS y para que te ubicara el satélite no era tan sencillo, o sea, fallaba. Entonces, ahorita con los celulares los GPS funcionan de maravilla, pero porque triangulan la ubicación con las torres más cercanas. Entonces, si tu señal de celular encuentra con una torre, entonces ya triangula con el satélite más cercano y ya te ubica. Ahorita el GPS tú lo prendes y en un ratito ya te ubicó en donde estás. Pero señales de GPS, a dispositivos GPS anteriormente, a veces se quedaba tratando de buscar un satélite o que te ubicara un satélite para poner tu ubicación y tardaba, ¿no? Entonces, en realidad se apoyan con torres para triangular tu posición.
Así es, no hay señal. Así es. De hecho, todavía, bueno, no sé, hace unos años, ahorita igual y ya hay torres, pero había un tramo de pasando Champotón hacia Ciudad del Carmen, donde no había torres y prácticamente en ese tramo tu celular no funcionaba, porque no había ninguna torre. Entonces la señal de celular no podía ubicarse, ¿no? Así es. Ajá. Bueno, es que audio, video pues bueno, son datos, ¿no? Entonces, en, bueno, bueno, lo que pasa es que en realidad toda la información en la actualidad ya es digital, ¿no? Entonces, sea audio, sea video, sea voz, lo que sea, ya viaja en forma de información digital, que vienen siendo paquetes de información en forma de bytes, ¿no? Ceros y unos. Este, por ejemplo, si ustedes tienen un celular que tenga 4G, que sea compatible con esa tecnología, van a poder enviar tanto audio como video como información, ¿no? Lo mismo que van a poder realizar una llamada, porque digamos que esa torre 4G ya puede procesar esa información. Ahora, si ustedes tienen un teléfono de los anteriores, donde la señal de teléfono si era diferente, ya no era digital, creo que no era digital, no me arriesgo a afirmarlo, pero en teléfonos anteriores no se podía hacer este envío, solamente podías tener comunicación por voz o podías mandar información por mensajes a través de la línea telefónica, este, o por Bluetooth o Wi-Fi, creo que incluso. Bueno, no Wi-Fi, era conexión teléfono a teléfono. Pero prácticamente en la actualidad ya cualquier teléfono de los actuales puede enviar datos, video o puedes llamar. O sea, si tú no tienes Wi-Fi, tú te conectas a tu señal de teléfono y tú puedes mandar audio, puedes mandar video, puedes mandar lo que quieras. Obviamente siempre y cuando tengas los datos, o sea, que no se te hayan gastado tus datos en el teléfono o tu crédito, por así decirlo, ¿no? Porque todo eso lo cobran. Pero si tienes un plan y tus datos solo están disponibles, cualquier teléfono de los actuales que traje con 4G, tú puedes llamar por teléfono o puedes enviar datos porque ya se puede hacer mediante el mismo medio. ¿Sale? Antes todavía no. En teléfonos anteriores era separado lo que se podía hacer, pero ahorita ya prácticamente ya es la misma señal la que se envía. Y es por eso. Sí, dime. Mm, Mira, tendría yo que investigar exactamente en qué funciona el envío de microondas. No, sí, habría que checarlo, ¿no? ¿Qué tipo de señal, ¿no? Se puede enviar? Muy probablemente no, porque como tú dices, es electromagnético. Bueno, más que nada, aquí es donde viene si es analógico o es digital, ¿no? Porque hay dos tipos de señales. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a insertar aquí una. Sí, ahí habría que checar.
Porque hay dos tipos de señales. Está la señal analógica, que es un tipo de señal que viaja así. Que este tipo de señal lo pueden ustedes interpretar más o menos como si fuera, como si agarraran dos latitas y las conectaran con un hilo. Entonces a través de la vibración se puede, sí, se puede, digamos que transmitir el sonido, ¿no? Las vibraciones. Y pues las digitales son más o menos así. Son, a ver, vienen así como esto, ¿no? Ay, perdón, le pegué la... Ándele. Así es, entonces la digital se comporta más o menos así, o es un 1, o es un 0, o es un 1, o es un 0. Entonces, esta señal de ceros y unos, en realidad lo que estamos mandando son secuencias de bits, y esos bits se pueden codificar o se pueden decodificar. Entonces, por ejemplo, una imagen en realidad es un conjunto de ceros y unos. Entonces yo puedo mandar una señal digital con ceros y unos y y puedo, toda información digital la puedo convertir obviamente siguiendo la secuencia correcta, en audio, en video, en cualquiera en cualquier tipo de archivo, por así decirlo, ¿no? Y pues una señal analógica no puedo. De hecho, ha sonado mucho esto de la televisión digital. No sé si recuerdan que hace un tiempo para acá que incluso te decían que fueras a cambiar tu tele vieja por una tele nueva y que te daban ahí eh, un, este, un apoyo, ¿no? Un bono o un descuento porque iban a digitalizar la información y que de hecho analógica, la señal analógica iba a desaparecer, ¿no? Que es la que se mandaba a través, que agarraban uno con su antena de conejo, su antena, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues están las cajitas, ¿no? O sea, contratas tu servicio de cablevisión y te dan tu cajita digital. Entonces, con esa cajita digital, pues tú ya puedes entrar a internet, ya puedes, contratar algún servicio mediante la misma cajita, porque ya estamos mandando información, mandando y recibiendo información digital, ¿sale? Cosa que no se puede hacer con la información analógica. Entonces habría que ver esa señal de microondas, qué es, ¿no? O sea, si es digital, si es analógica, y ya podríamos ver qué se puede realizar con ella, ¿no? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, si no hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, continuamos el lunes. Eh, Vayan checando el fin de semana, porfa, el archivo de PowerPoint que está ahí arriba. Denle una leidita para que ya vayamos, ya si sale ahí alguna duda, la vayamos platicando el lunes, ¿no? Van a ver alguna que otra tarea y cuestionarios, pero para el fin de semana todavía. Hasta el lunes, igualmente. Hasta luego, descansen.